200 años de libertad, 200 años de historia, 200 años de lucha. Siempre superamos todos los obstáculos. Nunca nos dimos por vencidos. Siempre vamos para adelante. Aunque pensemos distinto, tenemos que estar unidos. Y juntos podemos tener un país mejor. ¡Viva la patria! Abrimos este discurso teatralizado, preparado por docentes y alumnos del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal número 6. Argentina es un país insólito y maravilloso a la vez, por momentos difícil de comprender. Quizás, si sobrevolamos estos 200 años de historia, podamos entender su misterio. La búsqueda de libertad para constituirnos como un país independiente nos lleva al año 1810, cuando algunos criollos, hoy identificados como los Patriotas de Mayo, deseaban librarse de España y formar un gobierno propio, con leyes que definieran el rumbo hacia un país independiente. Avanzar con autodeterminación los condujo al grito revolucionario del 25 de mayo, hito inicial de un proceso con esfuerzos, sacrificios y pérdidas de vida. La convicción e ideales de los hombres y mujeres de 1810 gestaron la necesaria expulsión de los realistas del territorio, mediante las batallas en las que participaron mujeres como lo fue Juana Urzúzuriz, considerada mujer de fuego, que luchó junto a su marido y sus hijos en el Ejército del Norte, que llegó a alcanzar el cargo de capitana. Los hombres como lo fueron San Martín, Mariano Moreno, Güemes, Artigas, Andrés Guapurarí y tantos otros. ¿Es de mujeres solamente tener hijos y verlos morir en guerra? ¿Qué justicia proclaman ustedes hombres si siguen excluyendo y esclavizando a la mujer de todo ideal? ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Yo no pretendo glorias y honores. Yo solo trabajo por la libertad de la patria. ¡Viva la patria! Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. El mejor guerrero no es aquel que triunfa, sino que vuelve a la batalla sin miedo. Pero todavía no estábamos completos. Nos faltaba un símbolo unificador que fue creado por Manuel Belgrano. Él reconoció la necesidad de nuestra bandera celeste y blanca para que soldados y generales se sintieran fortalecidos en las luchas. Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos de camino. Pero también tuvo una compañera de lucha, María Remedios del Valle, militar afroargentina, y fue una de las tantas mujeres que acompañó la Guerra de la Independencia, junto a su marido y 2 hijos. Torturada y casi fusilada, siguió luchando en los campos de guerra. Era pobre cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían ni una sola moneda para comer. Allá, por los años 1820, Viamonte la reconoce pidiendo limosna, viuda y sin sus hijos que perdió en campos de batalla. Viamonte pidió una pensión
Congreso de la época que jamás fue otorgada. María Remedios muere en 1840 sin ser reconocida y en la misma condición de pobreza como tantas otras mujeres luchadoras que podemos recordar en estos 200 años de historia del Bicentenario argentino. Queríamos independencia, gobierno propio y generar una identidad nacional. Después de 6 años de lucha, el definitivo grito de libertad es pronunciado ante el mundo en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Así comenzábamos a ser país. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Ya por los años 1820, la incertidumbre y desunión comienzan a aparecer. Nuestra patria naciente significó un logro reafirmado con la fuerza de nuestro himno nacional. La autodeterminación pudo combatir al enemigo externo. Sin embargo, intereses propios y foráneos vieron su oportunidad y tramaron argumentos que provocaron una desunión nacional. Esto casi nos lleva a la desintegración de nuestro país en formación, debido a odios, calumnias, persecuciones y muertes entre dos bandos nacionales, federales versus unitarios. Ya lo reza el dicho, divide y reinarás. Y el Imperio Británico fijó sus ojos en las 6 colonias españolas de América del Sur. Entonces, una vergonzosa guerra civil ensangrentó a nuestra patria. Batallas como las de Pavón y el cruel asesinato de Dorrego. ¡Dale! ¡Dale! ¡Camila! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Camila! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Media vuelta! Algunos personajes se olvidaron del patriotismo y se enriquecieron a costa de la situación. Comenzaron las prebendas y los negociados. ¡Hello! Los que van a iglesia están muy interesados en recursos de su país. Hagamos un contrato. Te hago mucho money. Llamativamente, el periodo comprendido entre 1820 y 1850 muestra que el país contrajo su primera deuda externa, provocando así la dependencia económica de las grandes potencias. Fueron tiempos difíciles de guerra civil, desunión, corrupción económica y endeudamiento. Contraer deudas se nos hizo costumbre. No se mejoró las condiciones del país y nos comenzamos a alejar de la consigna de independencia sostenida por los próceres de Mayo y de Tucumán. Ya en el año 1853, nuestro país comienza a organizarse. Le dimos un nombre a nuestra nación, Argentina. Sancionamos nuestra Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y buscamos convertir a nuestra patria en una nación moderna, constitucional y europea. Próceres como Sarmiento, Mitre y otros consideraban que la población nativa era bárbara, incivilizada, con la que nunca se podría arribar a una nación desarrollada. Esta premisa motivó la conquista del desierto, que ocasionó el genocidio de nuestros pueblos originarios
Destruyamos moralmente esta raza. Aniquilemos su organización política. Desaparezcamos sus tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará con nuestra civilización. ¡Vamos, muévanse, carajo! Tiempo después se impulsó la gran inmigración de europeos y de este modo la población de inmigrantes superó a la población criolla y comenzaron a construirse en nuestro país grandes edificios al estilo europeo, como lo es la Casa de Gobierno, el Banco Central, el edificio del Correo y el Teatro Colón. Pero la vida humilde de los obreros, de los peones rurales, de los gauchos y de los pueblos originarios quedaba bien oculta entre los suburbios y en las provincias lejanas. Los años 80 representan la modernización urbana, las leyes constitucionales, las ideas de Sarmiento sobre la escuela pública, laica y gratuita, la creación de museos y bibliotecas públicas destinadas a la alfabetización de nuestro pueblo argentino. Es la educación primaria la que desenvuelve y civiliza la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Y así íbamos llegando a los 1900, que se reconocen por ser un país próspero que crece en democracia. Nos comenzaban a llamar el granero del mundo. Nos distinguíamos por ser un país de blancos en Latinoamérica, con una clase obrera que, imitando también a Europa, luchaba por una mejor calidad de vida en sus trabajos. En este escenario aparecen los infiltrados anarquistas, quienes, usando la violencia de las armas y las bombas caseras, reclamaban a los dueños de fábrica y de las estancias mejores condiciones laborales y menos horas de trabajo. En este contexto de privilegios para unos y marginación para otros, se arriba a la ley Sáenz Peña, ley que garantizaría las elecciones libres y limpias, sin fraude, en las que el ciudadano argentino varón podía emitir el voto obligatorio y secreto. Al mismo tiempo, empiezan a organizarse sistemáticamente los partidos políticos, como lo pudo hacer el radicalismo. Ahora bien, desde la ley Sáenz Peña en 1912 pasaron varios años hasta que el voto popular argentino llevara a la presidencia a Irigoyen. Pueblo, no le temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Estos primeros signos de experiencia democrática molestaron a los sectores privilegiados que no les gustaba el gobierno que miraba al pueblo raso. Por ello, en 1930 se desencadena el primer golpe de Estado,
es decir, la toma del poder mediante la violencia y la fuerza militar, violando la misma Constitución Nacional. Este arbitrario hecho se volvió una triste repetición y definió la década infame como años de crisis económica y grandes negociados. Transcurrieron más de 100 años de historia. Cabe preguntarnos sobre los derechos de los ciudadanos argentinos. A partir de 1945, la realidad y la historia comienzan a cambiar. Se reanudaron las elecciones y el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente. ¡Viva Perón! Durante su presidencia surge una etapa de derechos para asegurar la vida de la clase obrera, es decir, del pueblo, trabajo, bienestar, salud y educación con acceso público y gratuito. Se inauguraron hospitales públicos y la figura de la mujer por fin comenzó a ser reconocida. ¡Viva Perón! Estableció el voto femenino y tantos otros derechos fundamentales. Fue la época en la que floreció la Argentina. No existe para el peronismo más que solo una clase de hombres, los que trabajan. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Indudablemente, como sucedió con Irigoyen, un golpe de Estado quebró el gobierno de Perón mediante un inconcebible bombardeo a Plaza de Mayo, que asesinó a decenas de civiles un frío junio de 1955. Las décadas sucesivas al 55 fueron las más dolorosas, porque las largas dictaduras ocasionaron una penosa época. Cuando los gobiernos democráticos de Humberto Illia y el de Isabel Martínez de Perón fueron interrumpidos y comienza un triste periodo de violencia, atentados, bombas y muerte de sindicalistas, periodistas, intelectuales y artistas. Comenzaron los grupos organizados contra la dictadura, los llamados extremistas, subversivos o guerrilleros, que causaron la muerte de civiles y de militares. A partir del 24 de marzo de 1976 comenzó el golpe de Estado, conducido por la Junta. Entonces se vivieron años de extrema censura y represión militar, que anularon la Constitución Nacional para dar lugar al control militar. Y empezó la persecución a quienes pensaban distintos y encarcelados por unas simples sospechas. A los detenidos, torturados y en millares de casos desaparecidos. Estas acciones, llevadas al extremo de la dignidad humana, generaron el terrorismo de Estado. Sin embargo, se destacó la lucha valiente de muchos civiles que reclamaban por el destino de familiares de los que no se daba ninguna información. Esta lucha aún persiste y es el de las madres de Plaza de Mayo.
Significaron años de violencia y de espanto en la sociedad, porque vimos decaer las fábricas y nuestras industrias argentinas. Muchos científicos y profesionales emigraron a otros países y seguía en crecimiento el endeudamiento de nuestra nación. En este escenario de represión ilegal y endeudamiento, hacia 1982, el descontento popular crece y la Junta lo condujo a Galtieri a decisiones extremas: la guerra de las Islas Malvinas. Si quieren venir, que vengan. Le presentaremos batalla. Sin embargo, la soberbia de la dictadura militar sufrió el peor revés ante la fuerza británica, con dolorosas consecuencias. Existe el frío, existe el hambre, existe el miedo, solo Dios y la patria. La muerte de tantos soldados jóvenes, los tremendos gastos bélicos y la pérdida de nuestro patrimonio nacional. Finalmente, la autoproclamada Junta Militar consideró la vuelta a la democracia. Su hijo dejó todo en la guerra, pero lamentablemente no pudo regresar. Y así se asomaba el país de la democracia ganada. En 1983, muchos argentinos y argentinas votaron por primera vez y otros recordaron décadas pasadas. Retornaron las urnas, retornó la libertad de expresión, retornaron los partidos políticos y los sindicatos. De este modo, la vida democrática trajo a la Argentina un aire de festejo y de alegría tan poco experimentada por la población. Cuando asume como presidente el señor Raúl Ricardo Alfonsín. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear y que nos dejen de manejar. El gobierno de Alfonsín hizo posible la recuperación de libertades a los derechos humanos, que fueron garantizados por la división de poderes y la búsqueda de justicia de toda una ciudadanía que clamaba nunca más. Los sucesivos gobiernos democráticos votados por el pueblo argentino no pudieron dar respuesta a los problemas económicos y sociales que nos agobian, como ser la recordada crisis del 2001. Pero un aire de esperanza por los derechos humanos y la creación del espacio para la memoria se empezó a notar un día como hoy, un 25 de mayo del 2003, con la propuesta de un sueño como nación y el perdón por los años de oscuridad. Cuando asumen el gobierno, el elegido presidente en elecciones democráticas, el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Madres, abuelas, hijos, hermanos y compañeros, como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado por los 20 años de democracia que se ocultaron los hechos atroces cometidos por la última dictadura militar. Cabe reflexionar sobre lo expresado por la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner. No hace mucho tiempo, en el año 2010, cuando
cuando festejábamos el bicentenario de la patria, 200 años después, pudimos recordar a todos nuestros patriotas latinoamericanos que sin sus victorias y fracasos amargos, hoy no estaríamos recordando el esfuerzo y esmero de tantos hombres y mujeres que lucharon por un pueblo libre. Seguimos el camino de nuestros pueblos originarios y seguimos teniendo avances con nuestra ley Sáenz Peña, que nos permite el sufragio obligatorio, universal y secreto cada 4 años, con cada gobierno que prometió seguir en democracia, manteniendo la libertad y el compromiso a la patria, como lo hicieron nuestros próceres, cuidando los intereses del pueblo. Habla al país la presidenta de los 40 millones de argentinos, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Queridos argentinos y argentinas, debemos conocer la historia para dar batalla, para construir el derecho de país y respetar nuestra Constitución Nacional. Pueblo somos todos, patria somos todos, y la Argentina, insólita e incomprensible, sigue soñando con un destino de patria libre y más justa. Nuestro sueño no será posible mientras cada ciudadano alimente formas de desunión y desigualdad. Animémonos a dar batalla, una batalla limpia para cumplir nuestro sueño de patria. Para cerrar, pedimos a los presentes que se pongan de pie para homenajear como corresponde a la patria, junto al campeón provincial de Malambo, alumno de esta institución, Facundo Kramer, con la interpretación de nuestro himno nacional argentino. Así lo sentimos los alumnos del Instituto Superior. Así lo sentimos los alumnos del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal número 6